Bueno, estudiantes de finanzas públicas, seguimos con la segunda parte de lo que nos hemos propuesto esta semana en el núcleo, que es lograr distinguir cabalmente lo que son las finanzas públicas clásicas y las finanzas públicas modernas. Entonces, continuamos. Para esta ocasión, me parece importante también iniciar desde el contexto económico que nosotros le hemos dado al Estado. Este contexto económico ya lo vimos en los cursos de economía, pero en todo caso lo vamos a refrescar acá para continuar explicando con las similitudes y diferencias entre las finanzas públicas clásicas y modernas. Bueno, en economía nosotros teníamos tres preguntas fundamentales que era la que tenía que resolver la disciplina. Esas tres preguntas se las recuerdo. La primera pregunta, ¿qué se produce? La segunda, ¿cómo se produce y para quién se produce? Cuando resolvíamos estas preguntas en economía, entonces recordemos que decíamos que ¿qué se produce? Entonces decíamos, se producen bienes y servicios de consumo y de capital para una sociedad. Decíamos que cómo se produce y ese cómo se produce lo resolvíamos de una manera muy sencilla. Decíamos que se usaba la tecnología con los recursos e insumos disponibles en la sociedad. Esos insumos son tierra, trabajo y capital, lo que nosotros llamamos factores productivos, y utilizando estos con el nivel tecnológico pues obteníamos entonces o dábamos respuestas entonces a la pregunta de cómo se produce. Por último, dábamos respuesta para quién se produce. Y en el para quién se produce, pues decíamos sencillamente que para las familias. Las familias son los que están constituidos por el consumo de las personas y las empresas. Sin ir a detalles, pues entonces el análisis de cada uno de estas preguntas nos hace o nos conforma lo que conocemos como las teorías económicas. Bueno, también recordemos que un ciclo productivo y distributivo de un país pues está dado por el ciclo constante entre el cómo se produce, el qué se produce y para quién se produce. Eso es lo que nosotros conocemos como el ciclo productivo y distributivo. Y una economía funciona bien siempre y cuando ese ciclo productivo esté en permanente movimiento, que no se quede estancado en uno de los puntos, que no se mueva, porque en ese caso pues entonces no se estaría desarrollando bien la economía, no se estaría desarrollando bien la economía. Bueno, también decíamos en esos cursos de que resolver cada una de estas preguntas se podían hacer bajo dos mecanismos. Los dos mecanismos es el Estado y el mercado. Y realizar estas preguntas o responderle a estas preguntas es lo que nosotros llamábamos con las teorías de la asignación. Entonces, ¿quién asigna el cómo? ¿Quién asigna el qué se produce? ¿Y quién asigna para quién se produce? O sea, ¿quién resuelve eso? Y decíamos entonces que podía asignar el mercado o podía asignar el Estado. Entonces, ¿cómo asigna y organiza el mercado? ¿Cómo asigna y organiza el Estado? Recordemos. Bueno, ¿cómo asigna y organiza el mercado? Acuerden que nosotros decíamos que la forma de asignar el mercado, esas tres preguntas básicas de la economía, se hace a través de las fuerzas de mercado, lo que nosotros conocíamos como la búsqueda de toda la sociedad al equilibrio de mercado entre los intereses de los consumidores y los intereses de los productores. Y ese equilibrio se logra gracias a los premios y castigos. Entonces la sociedad dice cuando hay exceso de producción, castigando, y la sociedad dice que se está en un nivel de producción y precios adecuado cuando premia a todos los participantes del mercado. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué problemas tiene? Bueno, hay que recordar pues que esto es lo que conocíamos nosotros como el principio de la mano invisible. ¿Qué problemas tiene la asignación del mercado? Los desequilibrios. Entonces, cuando no hay equilibrios económicos, hay crisis económica y no funciona bien ese ciclo que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces se presentan desequilibrios y los desequilibrios son desequilibrios de mercado y en ese caso la asignación del mercado no es la eficiente o no es la adecuada. ¿Cómo asigna y organiza el Estado? Entonces el Estado
a diferencia del mercado, que es a través del equilibrio entre todas las fuerzas contrarias, el Estado tiene unos funcionarios que hacen planeación económica, asigna y en caso tal de que algo no les funcione bien, pues vuelven a replanear para poder asignar esas tres preguntas básicas de la economía de una manera correcta. Entonces, a diferencia del mercado, donde son el actuar de cada uno de los individuos el que consigue el equilibrio, aquí son los funcionarios el que tienen que garantizar que la asignación se haga de una manera adecuada. ¿Qué error o qué problema tiene el Estado? En el mercado eran los desequilibrios. En el Estado el problema es la información. Cuando la información no es adecuada, el Estado no puede asignar. Como en el mercado los desequilibrios no permiten que se llegue a una asignación eficiente. En este caso, los problemas de información generan problemas de asignación. Bueno, vamos a hablar sobre la eficiencia en el equilibrio de mercado. El mercado necesita la competencia perfecta para que los mercados funcionen bien y haya una asignación adecuada de los mercados. Entonces, esa competencia perfecta, pues estamos hablando de que se tienen que presentar en términos de igualdad todos los agentes que intervienen. Entonces, todos los intereses contrarios llegarán a un punto óptimo, llegarán a un punto eficiente, siempre y cuando tengan las mismas condiciones de competencias. Entonces, esos intereses contrarios maximizarán el beneficio de los consumidores y los productores. Bueno, esto es lo que nosotros hemos conocido pues insistentemente como equilibrio de mercado. Esto es lo que nosotros hemos conocido como mano invisible. Pero el Estado tiene que, el mercado tiene que reconocer que hay veces las cosas no funcionan bien, y cuando no funcionan bien no hay una asignación. Hablábamos ahorita de esos desequilibrios. ¿Cuándo se presentan esos desequilibrios? Esos desequilibrios se presentan cuando hay una imposición de alguno de los agentes. Cuando alguno de los agentes impone, pues entonces se presenta desigualdad. Esa desigualdad se da porque predomina una posición. Este dominio de posiciones se da generalmente cuando existen monopolios o oligopolios, o el mismo Estado no permite que haya una asignación adecuada y se presenta desigualdad. Esto es lo que nosotros hemos conocido como fallas del mercado, y cuando hay fallas del mercado, la mano invisible no funciona. Bueno, siguiendo con esta idea que venimos trayendo, decíamos entonces que son tres preguntas básicas las que tiene que resolver la sociedad. Estas tres preguntas básicas, ¿quién dirige la solución de esas tres preguntas? Es lo que hemos llamado de asignación, y ya hemos dicho que se pueden presentar de dos maneras. O puede asignar el mercado, dejar que las fuerzas del mercado sean las que resuelvan ese problema de asignación, o puede ser el Estado el que resuelva el problema de la asignación. Pero ya todos se están imaginando, ya todos han pensado lo que verdaderamente sucede en una sociedad, y sabemos que en las sociedades modernas no hay un solo Estado que resuelva 100%, o bien sea a través de las economías de Estado resuelva los problemas de asignación, o sea 100% el mercado el que resuelva los problemas de asignación. Los países más liberales en el tema de mercado llegan a tener hasta un 10 o 20% de participación del Estado. En el caso contrario está un país como Corea del Norte, donde la participación del Estado es superior al 90%, pero no llega tampoco al 100% porque hay pequeñas cosas que se le dejan al mercado. Entonces entendemos todos que la realidad de la asignación, que es la solución de los problemas económicos, tiene inscrito entonces el tema de una participación, una porción de participación entre el mercado y el Estado. Sin embargo, podríamos decir y podemos sustentar que hay sociedades que le dan más importancia al mercado que al Estado. Entonces estos son los estados que nosotros somos los que denominamos estados de libre mercado. Y hay otros estados en el mundo, podríamos, por ejemplo, en esta parte del libre mercado, podríamos hablar algunos países del sudeste asiático, y también tenemos países que le dan más importancia al Estado que al mercado. Entonces, en estas economías que le dan más importancia al Estado, el Estado supera en los temas de asignación el 50% del tamaño del Estado.
Estamos hablando también no solamente de Corea del Norte, también están países, los Países Bajos en Europa, donde estos países la participación del Estado es muy alta. Bueno, entonces las economías todas son mixtas y las sociedades tienen que escoger en el tema de la asignación cómo quieren operar. Si con economías de libre mercado o con economías de alta intervención económica. Esas son las dos opciones en las economías mixtas. Bueno, decíamos también que si lo hace el mercado es porque le interesa más que el sector privado, o sea, haya más sector privado y los agentes privados actúen sobre la economía. En el caso contrario, cuando la asignación se prefiere en una economía mixta, que el Estado tenga una alta participación, entonces estamos hablando de que sea el sector público el que juega un mayor papel. Cuando nosotros escogemos el sector privado, entonces cuando decimos que nos interesa más que los agentes privados actúen, es porque estamos dejando que en la sociedad el consumo, es decir, todo lo que nosotros necesitamos, bien sea salud, educación, estamos hablando de los bienes, servicios, estamos hablando de las mercancías, estamos hablando del consumo cultural, estamos hablando de recreación, estamos hablando absolutamente de todo, tienen una característica y es que el consumo tiene que ser rival, es decir, que cuando es rival es que lo que usted compra ya no lo puede comprar otro, y excluyente. Excluyente significa que no cualquiera, perdón, puede llegar a adquirir los productos. Los productos son excluyentes. Entonces un sistema privado, una sociedad donde le da más importancia a lo privado que a lo público, es porque le dan más importancia al consumo rival y al consumo excluyente. Y si hay algunas cosas que no tienen estas características, entonces en los sistemas de mercado tratan de llevarlos allá, de llevarlos a que sean rivales y excluyentes. Entonces, por ejemplo, si la recolección de basura se considera un asunto público, en una economía de mercado trata de que esa recolección de basuras se lleve a un sistema de rivalidad y exclusión para que pueda operar bajo los esquemas de mercado. Así se ha hecho en Colombia con temas como la educación, los servicios públicos y la salud. No solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Cuando se hace público, entonces se preocupan más por que los consumos en la sociedad sean igualitarios, es decir, no rivales, y que los consumos sean incluyentes. Incluyentes es tratar de que todas las personas, sin distingo de clase, credo o religión, puedan acceder a lo que la sociedad necesita. Bueno, desde ya esta introducción, como lo llamo yo, este recorderis que hacemos del tema del Estado y el mercado, que lo vieron ustedes en sus cursos de economía, pasamos entonces sí a la parte que voy a ir un poco más lento, que me interesa que quede supremamente claro, y es la distinción de lo que conocemos como las finanzas públicas y las finanzas públicas clásicas y las finanzas públicas modernas. Entonces vamos a mirar primero en qué consisten las finanzas públicas clásicas. Esta primera parte, la primera diapositiva, vamos a hablar de los criterios que deben tener las finanzas públicas clásicas. Bueno, las finanzas públicas clásicas se preocupan, que están presentes en las economías mixtas, las finanzas públicas clásicas se caracterizan por asignarle un rol al Estado. Entonces ya sabemos que las economías mixtas son una realidad, de que no hay una economía que funcione 100% el mercado, y entonces el Estado debe tener un rol o un papel de asignación en esa economía. Ese rol son los que distinguen, esos roles son los que distinguen las finanzas públicas clásicas de las finanzas públicas modernas. Para que quede más claro, vamos a mirar punto por punto. Bueno, en las finanzas públicas clásicas, el Estado tiene que corregir distorsiones. Ese es el papel que le dan las finanzas públicas clásicas al Estado. Un papel de corrector de distorsiones, de arreglar las distorsiones que se presentan en el mercado. Acuerden que ahorita decíamos que el mercado no funciona bien cuando hay distorsiones, pues entonces los amantes de los clásicos consideran, o los amantes de los mercados consideran, que el Estado debe tener ese papel, el papel de corrector de las distorsiones. La primera distorsión que el Estado debe corregir es lo que se conoce como la competencia imperfecta, el que no nos permitía el funcionamiento adecuado de la mano invisible.
Entonces, la competencia imperfecta, ¿qué son? Los monopolios. Entonces, los monopolios pueden ser privados o públicos, deben ser puestos en cintura, deben ponerse a trabajar en unas condiciones que no afecten las igualdades de mercado. Entonces, ese primer papel es un papel regulatorio que le dan los clásicos a, a las finanzas públicas. Ese es el primero. El segundo papel o el segundo rol que le dan al Estado, las finanzas públicas clásicas, son el tema de las externalidades. Primero tenemos que recordar qué es una externalidad. Una externalidad es cuando terceros se ven afectados por el funcionamiento de agentes privados. Pongamos un ejemplo. Si usted tiene una finca y en su finca tiene un cultivo de flores y su vecino tiene un panal, ambos, sin haberse puesto de acuerdo en esas iniciativas privadas, se ven mutuamente beneficiados. ¿Por qué? Porque las abejas van a su finca y en su finca chupan la miel. Al tomar la miel de las flores, al sacar o extraer la miel de la flor y llevársela a su finca, ambos se están viendo beneficiados. El de las flores porque las abejas hacen que haya polinización y el señor que quiere tener miel, pues entonces está teniendo el producto. Eso es lo que se llama una externalidad positiva. Entonces, el Estado se debe preocupar por promover externalidades positivas, porque esas externalidades positivas permiten, sin que los agentes se den cuenta, beneficios mutuos en la sociedad. Y el Estado también debe impedir lo que se conocen como las externalidades negativas. ¿Qué son las externalidades negativas? Entonces suponga que usted tiene también una finca y su vecino tiene también parte de la finca. Si usted, por ejemplo, en su finca pasa una quebrada y también le pasa al vecino, y si el vecino en vez de abejas tiene en este caso, por ejemplo, un cultivo de peces y el agua que pasa para el estanque de los peces pasa por su finca y usted la contamina, pues entonces al vecino le está dañando la producción de sus peces. Ese ejemplo nos muestra entonces que en ese caso hay una externalidad negativa. La decisión del vecino de ensuciar el agua sin querer afecta negativamente a su vecino. Y al afectar negativamente a su vecino, eso es lo que conocemos nosotros como externalidades negativas. En ese caso, el Estado debe entrar a mitigar o corregir las externalidades negativas. Las externalidades negativas se presentan todos los días en nuestra sociedad, principalmente, por ejemplo, en la construcción de edificios, en la construcción de carreteras, en la construcción de represas. Se presentan externalidades negativas que el Estado debe entrar a mediar, corregir, mitigar. Bueno, el tercer rol que las finanzas públicas clásicas le da al Estado es proveer pues bienes públicos. Entonces hay bienes públicos que no lo pueden hacer los privados por principio o que los bienes o que los agentes privados no pueden proveer por las características de los bienes. Esos son los que nosotros conocemos como bienes públicos por naturaleza, donde el Estado obligatoriamente tiene que cumplirlos. Entonces, por ejemplo, en términos obligatorios, pues nosotros sabemos que la policía es un asunto de toda la sociedad y no pueden existir policías privadas porque entonces los privados resolverían los problemas de una manera inadecuada de acuerdo a sus propios intereses y debe haber un interés común. Entonces ese interés común es lo que nosotros conocemos como un bien público. La policía tiene que ser para todos, entonces ese bien o ese servicio público lo tiene que obligatoriamente entregar el Estado. Para los países que tienen faros o radiofaros, para la seguridad aérea y marítima, pues entonces ese tipo de bienes no hay sectores privados que lo hagan. Entonces, si no lo hace el sector privado, lo tiene que hacer el sector público. Y son bienes que obligatoriamente tienen que funcionar para el buen funcionamiento de la sociedad y la economía. Entonces, esos bienes públicos obligatoriamente los da el Estado. Autopistas y carreteras. Acuerden que hay parte del subsuelo, el subsuelo hace parte del Estado. Entonces, cuando se necesita actuar sobre el subsuelo o en los casos como acá, como las autopistas que conectan grandes regiones, el Estado tiene que entrar a proveer. Debo decirles pues que como les explicaba ahora, la idea de cuando las sociedades les dan más importancia al mercado, se busca la manera de que estos bienes públicos
lleguen a tener características de rivalidad y exclusión para que lo pueda prestar el sector privado. Entonces, por ejemplo, las autopistas, los sistemas de concesión son la manera de conseguir estos principios. O, por ejemplo, llevar los esquemas de faros a prestación por parte de empresas privadas y a través de algunos mecanismos regulados pues podrían funcionar al estilo de mercado. Igual la defensa nacional, por ejemplo, algunos presos en Colombia ya son cuidados por empresas privadas, entonces buscan mecanismos de mercado para que estos bienes públicos puedan ser funcionados por el sector privado y entonces cumplan ese rol que le han querido dar de que sea el Estado lo menos interventor posible, que corresponde a las finanzas públicas clásicas. Bueno, y el último es en el tema de los impuestos. Entonces, en el tema de los impuestos, las finanzas públicas clásicas hablan de que se debe recoger el dinero solo y exclusivamente para financiar el Estado. Cuando digo solo y exclusivamente es que significa que no se le puede dar a los impuestos un rol, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se le puede dar un rol de distribución del ingreso, ni se le puede dar a los impuestos un rol de reasignación de precios, ni se le puede dar a los impuestos un rol de recoger para ahorrar o para ser utilizados en el mismo desarrollo del Estado. Entonces el impuesto en la política pública o las finanzas públicas o hacienda pública de los clásicos debe cubrir solamente lo que gasta el Estado. Se le da ese rol al Estado. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues en todo caso quiero decirles que estas finanzas públicas clásicas pues nacieron, y ese es el nombre, nacieron gracias a lo que pensaron los clásicos en economía respecto al Estado. Entonces Adam Smith y todos los fundadores de la economía clásica y de la economía neoclásica pues le dieron ese rol al Estado, consideran que ese debía ser el rol. Ese es el principio que todavía rigen hoy en las finanzas públicas clásicas, que lideran muchas economías a nivel mundial hasta el día de hoy, incluido a Colombia. Colombia se puede caracterizar, sin decir que no se presentan características de las finanzas públicas modernas, pero su caracterización, la caracterización o la filosofía que lo motiva es la filosofía que dan las finanzas públicas clásicas. Bueno, para las finanzas públicas modernas, entonces debo hacer la primera aclaración. Las finanzas públicas modernas no están en desacuerdo, con los principios anteriores. O sea, no están en las finanzas públicas modernas no están en desacuerdo con el rol de darle al Estado un papel, establecer los roles para darle al Estado un papel de corrector de las distorsiones de mercado. Entonces están de acuerdo con esas, pero adicionalmente dicen deben tener también unos roles adicionales. Entonces ahí es donde se diferencian en los roles adicionales. Los clásicos, los que propenden por las finanzas públicas clásicas, no están de acuerdo con los roles que les voy a mostrar a continuación. Los roles que les voy a dar a continuación entonces son característicos de las finanzas públicas modernas. Poner al Estado como motor de desarrollo. Entonces cuando le decimos que el Estado debe ser motor de desarrollo, con eso estamos queriendo decir de que le estamos dando al Estado un rol que debería ser exclusivamente de los privados según el enfoque clásico. Entonces debería ser solamente el Estado debería ser el sector privado el encargado de desarrollar el país a través del encuentro de diferentes intereses en un mercado. No, aquí las finanzas públicas modernas dicen los privados no son los mejores para asignar en muchas circunstancias, entonces el Estado debe entrar a buscar recursos para promover el desarrollo, o bien sea subsidiando producción, invirtiendo y construyendo empresas, capitalizando algunas empresas, protegiendo algunas empresas, favoreciendo sectores. En el último caso que tuvimos en Colombia de paros, vimos que el Estado le tocó, por la presión de los campesinos, les tocó entrar a cumplir este rol que pertenece a las finanzas públicas modernas. Entrar a intervenir con los agentes privados para
permitir que haya desarrollo. Entonces queda completamente claro, las finanzas públicas modernas tienen este rol. Otro rol que tienen las finanzas públicas es el tema de la equidad. En el diapositiva anterior hablábamos de que los impuestos no podían ser usados para una cosa diferente a cubrir los gastos. Para las finanzas públicas modernas, los impuestos tienen también un carácter redistributivo de la riqueza. Hay que decir que las finanzas públicas clásicas no están de acuerdo con redistribuir la riqueza, porque quitarle la riqueza a los sectores privados es cambiar la forma de asignación de precios en una sociedad, quitarle, digámoslo así entre comillas, quitarle plata a los ricos para de una u otra manera entregársela a los pobres, es quitar una riqueza que puede servir para la inversión o los negocios o para generar más desarrollo económico privado como asignador de mercado. Entonces, queda claro, en las finanzas públicas modernas sí están de acuerdo en coger los que más ganan y pedirles un mayor aporte social para dirigirlo a los que menos ingresos tienen en un país. La redistribución de la riqueza se puede dar a través de dos mecanismos. Entonces, uno, a través de los impuestos, cambiando la asignación de los recursos, cambiando esa asignación de los recursos y entregándosela a las personas de menos recursos. Y el segundo mecanismo es a través de zonas geográficas. Entonces hay zonas geográficas del país que están menos desarrolladas que otras o tienen menor generación de riqueza. Entonces esas zonas de menor generación de riqueza, el Estado entra a cubrir con recursos económicos para conseguir lo que se llama la justicia social. Esa justicia social se hace entonces a través de una redistribución de la riqueza vía geográfica. Entonces se puede hacer a través de las diferentes clases sociales de un país o se pueden dar a través de las diferentes regiones de un país. Entonces esa redistribución de la riqueza es otro rol que las que las finanzas públicas modernas le da al Estado. El otro rol es el que nosotros conocemos como el rol del crecimiento económico y la estabilidad económica. Entonces, cuando al Estado lo ponen a actuar sobre el ciclo económico, es decir, sobre las etapas de crecimiento del Producto Interno Bruto o caídas del Producto Interno Bruto, lo ponen a intervenir sobre eso, estamos hablando de un rol que es el rol que conocemos nosotros como de estabilización de estabilización. Eso el Estado lo hace a través de la política fiscal y política monetaria. Casi todos los países del mundo, bien sea por su filosofía, es decir, su filosofía de política fiscal clásica o política fiscal moderna, manejan política fiscal y monetaria. Hay que decir entonces que ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que las finanzas públicas clásicas son muy críticos del uso de la política fiscal. Casi que ni quieren que exista la política fiscal como mecanismo de estabilización. Es decir, cuando la economía está mal, utilizar el fisco para mejorar la economía. Eso es lo que estamos queriendo decir. En cambio, están más de acuerdo con el uso de la política monetaria para la estabilización económica, pero con grandes restricciones en el uso de las variables de la política monetaria, que ahí tendríamos que volver pues a los temas económicos. Entonces, los desajustes económicos son corregidos en la política de finanzas públicas modernas, son corregidos con política fiscal y con política monetaria. Bueno, con esto ya nos ha quedado entonces completamente claro en qué consisten las finanzas públicas clásicas y en qué consisten las finanzas públicas modernas. Ahora vamos a mirar en el contexto teórico del libro que ustedes están leyendo, de Musgrave, vamos a mirar en qué consisten esos roles que se establecen en el Estado. Esos roles entonces los clasifica Musgrave en lo que conocemos como funciones de la política fiscal. Entonces esas funciones de la política fiscal están divididos en tres. Vamos a mirar uno por uno y vamos haciendo aclaraciones puntuales. Entonces Musgrave nos habla de las funciones del Estado. Esas funciones del Estado es la primera, él lo llama las funciones de asignación. Entonces acuerden que el problema de la existencia del Estado, o sea, el Estado existe gracias a que el mercado no puede asignar 100%. Esa es la teoría económica. Entonces, como el mercado no puede asignar, el Estado tiene que entrar a asignar. Entonces, bienes sociales, tiene que entrar a asignar bienes sociales que el mercado no puede cubrir.
Entonces, ya sabemos que esa asignación se hace a través de- del Estado, creando bienes públicos en todo el territorio nacional. Entra el Estado, como cuando le decía que controlábamos los monopolios que se presentan, corrección de distorsiones, cuando se tiene que controlar el monopolio, pues entonces una función del Estado es llegar a regular. Y para regular, entonces el Estado tiene que corregir esas distorsiones y es lo que conocemos nosotros como el papel de corregir las fallas de mercado. Y poner al Estado en la producción pública. Entonces, producción pública significa pues que el Estado se preocupe por proveerse de bienes y servicios que el sector privado no le esté proveyendo. Esas son las funciones de asignación que se le da al Estado desde la teoría de Musgrave. Hay que decir que esto lo comparten entonces, volviendo al esquema anterior, lo comparten tanto las finanzas públicas como las finanzas públicas clásicas como las finanzas públicas modernas. Este es un concepto compartido por ambos, esa función de asignación. La función de distribución, entonces el Estado tiene esa función de redistribuir la riqueza. Quienes son más opulentos entonces contribuyen socialmente con los que menos recursos tienen para poder satisfacer las necesidades de esa sociedad. Eso es lo que nosotros conocemos como una función de distribución y se hace por medio de los impuestos y las transferencias. Después en la otra semana, las próximas semanas hablaremos de las transferencias. Se hacen a través de los impuestos y las transferencias, de los gastos y los subsidios. También hablaremos de un poco sobre los subsidios, no lo voy a tocar en este momento, y concretamente de una manera mixta. O sea, la redistribución de los ingresos de un país se puede hacer a través de los impuestos y los gastos, y esto es lo que no conocemos como mixto, o sea, se hacen con impuestos y gastos. Entonces, un ejemplo, si se quiere redistribuir la riqueza entre las clases sociales, pues entonces se le cobran mayores impuestos a los que más ganan y a través del gasto se llevan o a través de los subsidios se les llevan a las poblaciones que menos recursos reciben. El sistema de salud, el sistema de servicios públicos tienen esas características. Bueno, hay que decirles, entonces vuelvo y les ratifico, este es un principio que manejan principalmente las finanzas públicas modernas. Las finanzas públicas clásicas, cuando ven la necesidad de utilizar asuntos de redistribución, entonces también lo condicionan. Ahorita vamos a mirar, pero esto, esencia o filosóficamente, corresponden a las finanzas públicas modernas. En el tercer caso, las funciones de estabilización. Ya les hablé suficiente en la diapositiva anterior. Ya sabemos que se utilizan entonces instrumentos fiscales de política fiscal. Cuando estamos hablando de instrumentos de política fiscal, estamos hablando de gastos públicos e impuestos. Lo vamos a ver en más con detenimiento enseguida. Y los instrumentos monetarios, utilizan la política monetaria para estabilizar el país. Este también es un concepto que funciona principalmente en la filosofía del Estado. Lo manejan más las finanzas públicas modernas. Los clásicos, cuando tienen que hablar de estabilización, también lo miran de una manera condicional. Bueno, entonces podemos decir que lo que nosotros estamos leyendo en Musgrave, esas funciones de las que habla Musgrave, corresponden en su totalidad a las finanzas públicas modernas. Musgrave es por ende un representante de las finanzas públicas modernas del Estado. Bueno, como veíamos en el video anterior de la primera parte y como hemos visto hasta ahora, entonces vemos pues que las finanzas públicas clásicas siguen siendo pregonadas por un sector importante de la sociedad y podemos decir que también es una tendencia mundial. Entonces, el Estado Social de Derecho, estamos en temas económicos en muchos casos regresando al Estado liberal. Esto se hace bajo una nueva característica, que es la característica o tendencia, más fácil decir, una tendencia que se da a nivel mundial que ha sido designada con el nombre de neoliberalismo. Entonces las finanzas públicas clásicas en su versión moderna lo podemos denominar o ha sido denominada de esta manera. Miremos entonces algunas características
de esas finanzas públicas clásicas que toman este nuevo nombre. Entonces miremos algunas características. Entonces el neoliberalismo pertenece pues entonces a la escuela clásica y también a otra escuela que ya vamos a mencionar. La escuela clásica, acuérdense, la importante es la iniciativa privada y limitación del papel del Estado. El Estado se debe limitar. Los modernos dicen lo contrario, el papel del Estado no puede ser límite, no puede estar limitado, hay que ampliarlo. En la escuela clásica también, fuera de la escuela clásica también están entonces lo que conocemos los monetaristas actualmente. Entonces los monetaristas hablan de unas características en la política monetaria que se deben cumplir. Una masa monetaria fija, es decir, el dinero no puede estarse aumentando a la diestra y siniestra porque genera problemas de inflación. Hablan de no usar la política fiscal dado el déficit presupuestario. Por ejemplo, en Colombia actualmente existe una ley que se llama de equilibrio fiscal. Con eso el uso de la política fiscal queda completamente limitada. Y buscar de todo, por todas las formas, buscar de todas las buscar de todas las maneras que el Estado reduzca sus gastos. Una preocupación permanente por la reducción de los gastos del Estado. Entonces, nosotros podríamos hablar del neoliberalismo como pertenecientes a la escuela clásica en el pensamiento económico y también neoclásica, y a los que conocemos hoy como monetaristas. Todos estos guían entonces la política, las finanzas públicas clásicas en la actualidad. Siguiendo con el tema del neoliberalismo, podríamos hablar entonces de unas recomendaciones que ellos hacen en la actualidad y son las que nosotros vemos constantemente en los medios de comunicación. Entonces hablan de desregular, es decir, las regulaciones hacen que el Estado limite la actividad privada. Entonces al desregular lo que se está pidiendo es que el Estado no intervenga tanto. Entonces no tantas reglas, menos reglas, no limitar, menos atribuciones del Estado. Se habla de políticas fiscales restrictivas. Entonces se dice que entre las políticas fiscales los neoliberales hablan de impuestos que sean preferiblemente impuestos, perdonen la redundancia, preferiblemente puestos al consumo. Estos en contravía de otros impuestos que pueden ser más redistributivos, como en el caso de los impuestos a la renta. Los impuestos al consumo son, por ejemplo, el IVA. Entonces, las finanzas públicas clásicas les gusta más ese tipo de impuestos que los impuestos de corte redistributivo, porque los impuestos redistributivos cambian la asignación de los agentes económicos. Las asignaciones implican que los agentes privados se les están cambiando a los agentes privados sus reglas. Entonces, las políticas fiscales restrictivas también proponen un constante control al gasto público y hacer todo lo posible por disminuirlo. Tenemos entonces también el planteamiento de que en la política monetaria también deben ser restrictivas. Entonces, unas tasas de interés acordes al control monetario, unas tasas de interés que no afecten la inversión, preferiblemente bajas para promover el crédito. Y esto con una oferta de dinero adecuado, no inflacionario. Es decir, no se puede estar aumentando la base monetaria ni la oferta monetaria porque esto podría generar problemas de inflación. Tenemos también entonces que si se subsidia, los neoliberales no son muy amantes de los subsidios, pero si se aplican, entonces estos subsidios deben ser a la demanda. Subsidio a la demanda significa de que son focalizados. ¿Focalizados qué quiere decir? Focalizados quiere decir que se le entrega el dinero directamente a la persona para que consuma los bienes y servicios y así no altera tanto las reglas de mercado. Un ejemplo para que se entienda qué es un subsidio a la demanda. Por ejemplo, si fuéramos a construir un subsidio para la educación, para que la gente que no puede acceder a las universidades privadas accedan a la universidad, entonces se le entregan a las personas directamente los recursos y estos van y buscan universidades privadas o públicas. Ese es un subsidio a la demanda. Un subsidio a la oferta sería, por ejemplo, que como en el caso actual, donde la Universidad de Antioquia y Universidad Nacional abren convocatoria, la gente se presenta y si pasan, pues entonces la universidad cubre los costos de educación.
y pagan mínimamente lo que verdaderamente vale esa educación. Eso es un subsidio a la oferta. A la demanda sería que se operaran como agentes de mercado. Por eso, si así no sean amigos de los subsidios, si esto se presenten a la demanda. Actualmente, gran parte de los subsidios en Colombia funcionan con este esquema de carácter focalizado. Están de acuerdo con que el Estado sea pequeño, y para que el Estado sea pequeño pues entonces hay que gastar poco y además hay que privatizar lo que pertenezca al ente público. Entonces vemos constantemente desde el 91 hasta la fecha que se ha venido privatizando el Estado. Ya el Estado cuenta con muy pocas empresas. Incluso la propuesta en estos días de la presidencia es privatizar ISA, entregarlo al sector privado, porque pues todavía sigue siendo un ente público que le da buenos recursos al Estado. Entonces, en las finanzas públicas clásicas, la intención es la privatización. En el Estado, para los neoliberales, la liberalización de los mercados es supremamente importante. Entonces, que se sigan controlando los monopolios y los oligopolios, porque en todo caso generan distorsiones de mercado, se deben controlar, y hasta donde se puedan hay que transformar lo público a esquemas de mercado, como les decía en las diapositivas anteriores, y no es el caso pues entrar a explicar con detalle porque ya todo lo conocemos. Entonces, por ejemplo, el sistema de la ley 100 de salud, que ahora está siendo discutida, se le dan carácter de mercado para que sigan operando bajo ese esquema, y no en el esquema de asignación del Estado como oferente o subsidiador oferente, pues un subsidio por la oferta. Igual para la educación, para las basuras, y así sucesivamente podríamos hablar alumbrado público y todos los entes donde está metido el Estado. Y los neoliberales, por último, recomiendan que en el corto plazo el mercado sea el que asigne, darle esa preponderancia al mercado. Bueno, por el otro lado, es importante recordar las políticas de estabilización que proponen las finanzas públicas modernas, que está entre la función de estabilización que nos habla también Musgrave. Para eso, entonces tenemos que recordar lo que es el Producto Interno Bruto de un país o los ingresos nacionales. Entonces, esa Y de ingresos nacionales. Acuérdense que el Producto Interno Bruto de un país está definido por el lado de los ingresos y gastos, como el consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, menos los impuestos, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, un país puede tener una política fiscal expansiva cuando los gastos, cuando se hacen gastos públicos, cuando el Estado gasta. Cuando el Estado gasta, entonces miren que ese Producto Interno Bruto aumenta, ese ingreso nacional aumenta. Entonces el Estado puede aumentar sus gastos, y al aumentar sus gastos pues aumentan los ingresos de un país. O puede hacer que los impuestos se reduzcan. Cuando los impuestos se reducen, entonces también el Producto Interno Bruto de un país aumenta. Esto es lo que conocemos como políticas fiscales expansivas. Entonces, en las políticas de intervención, de estabilización de una economía, el gasto público y los impuestos pueden ayudar al crecimiento económico. Esto presente en las finanzas públicas modernas. Bueno, acuérdese entonces que en esta situación, cuando los gastos de un país son mayores que los impuestos, pues lo que tenemos son déficit público y se aumenta el endeudamiento público. Aumentando el endeudamiento público, pues el resultado es el que hemos venido comentando, se aumenta el Producto Interno Bruto. Bueno, en el sentido contrario quiere decir que si la economía está funcionando muy bien, lo que los economistas llaman la economía se está recalentando, cuando la situación está muy bien y la economía está creciendo, entonces se hace una política fiscal contracíclica o restrictiva, es decir, ir en contra del ciclo económico. Cuando la economía está bien, usted actúa de una manera en que haga que ese crecimiento no sea tan acelerado, porque eso puede generar inflación. Entonces, en este sentido, es lo contrario. Hay que coger y disminuir los gastos públicos para que cuando se disminuyan los gastos públicos, pues entonces se impida el crecimiento adecuado del Producto Interno Bruto.
Y con los impuestos, pues con los impuestos hacemos lo contrario, aumentamos los impuestos y cuando aumentamos los impuestos, pues estamos haciendo que el Producto Interno Bruto no crezca mucho. Recuerden, en el caso anterior lo hacíamos porque la economía estaba mal, entonces se impulsaba el crecimiento económico. Aquí la economía está bien, entonces hay que contraer el crecimiento acelerado porque el crecimiento acelerado genera inflación. No es que se impida el crecimiento, sino que hay que controlar el crecimiento. Esta política fiscal entonces implica que los gastos sean menores a los impuestos. En esta situación, cuando la economía está bien, el Estado ahorra, tiene superávit públicos y está controlando contracíclicamente la economía. Bueno, con estas diapositivas yo creo que ya queda completo nuestro tema de las finanzas públicas clásicas y modernas. Simple y llanamente les invito a que lean Musgrave, principalmente el primer capítulo, ahí tienen las funciones. Con este video coger los conceptos, los que no queden muy claros, buscarlos en internet o participar en los debates abiertos para que las personas hagan sus preguntas, resuelvan sus inquietudes. Entonces los invito a estar muy atentos a estos videos que nos van a servir para las evaluaciones futuras. Hasta el próximo video, espero entonces que continuemos en nuestro curso. Vamos a hablar en el próximo capítulo, en el próximo video, vamos a hablar sobre los gastos públicos. Hasta luego.